La vida de Hoai-ka y Hung ha estado llena de desafíos, pero a pesar de las dificultades, siguen adelante enfrentando nuevos obstáculos. Frente a la vieja casa que una vez fue su hogar, Hoai-ka no solo rememora los días de lucha, sino que también siente la fuerza y la resistencia que habitan en su ser, y en el de Hung, el hombre que siempre ha estado a su lado. Juntos han construido un refugio, han superado innumerables pruebas y logrado una vida como la de hoy. Sin embargo, podrán enfrentar los nuevos desafíos que se les avecinan. No olvides dar like y suscribirte al canal para seguir su inspirador viaje, donde el amor y la determinación siempre serán la guía. Hoai-ka y Hung regresaron a la vieja casa, aquel pequeño refugio que guardaba tantas memorias de tiempos difíciles. Bajo el sol abrasador de la tarde, volvieron a este lugar para recoger el maíz restante de la cosecha. La sensación de estar en la casa no había cambiado mucho desde aquellos años, pero los recuerdos inundaron el corazón de Hoai-ka. Esta casa fue testigo de los momentos más difíciles de su vida. Junto a Hung, construyeron poco a poco desde las comidas humildes, las conversaciones llenas de inquietudes sobre el futuro, hasta esos dulces momentos de amor en medio de la adversidad. Sin embargo, al regresar ahora, Hoai-ka no pudo evitar sentirse conmovida al ver cada rincón familiar, cada arbusto y maceta en el porche que había cuidado con tanto esmero. Mientras recogían el maíz, hablaron de más que solo trabajo. Compartieron también sus vidas. Hung habló de las dificultades que enfrentaba, especialmente la deuda que su madre había dejado atrás. Ambos sabían que a veces, no importa cuánto te esfuerces, hay cosas que no pueden cambiar. Pero en ese instante, bajo el calor del sol y en medio del campo de maíz, encontraron una paz inquebrantable en la simplicidad de su vida. Hung no mostraba resentimiento por las dificultades que aún perduraban. Dijo que sin importar lo que viniera, lo más importante era estar juntos. Ambos comprendían que el amor y el apoyo mutuo eran las fuerzas que los impulsaban a superar cualquier obstáculo. Y en ese momento, entre las sacas de maíz llenas, Hoai-ka sintió una gratitud inmensa, sabiendo que tenía a Hung a su lado, dispuesto siempre a sacrificarse y hacer todo lo posible por el bienestar de los demás. Después de terminar la cosecha de maíz, Hoai-ka y Hung se sentaron a descansar bajo la sombra de un árbol, donde la brisa fresca ofrecía un alivio ante el calor abrasante. En ese momento su conversación pasó de las tareas cotidianas a reflexiones más profundas sobre la vida. Fue precisamente entonces cuando Hoai-ka conoció a Tieu-man, una madre soltera que vivía provisionalmente en su antigua casa. Tieu-man era una mujer especial cuya vida en ese momento se encontraba marcada por grandes dificultades. Para poder sobrevivir, había tenido que dejar a su hijo al cuidado de otras personas, ya que temía traerlo de vuelta a la vieja casa, el hogar que Hoai-ka había conocido como su refugio, por miedo a que su hijo sufriera carencias o peor aún estuviera en peligro. Como madre soltera, Hoai-ka no pudo evitar comprender y sentir empatía por Tieu-man. Las largas noches de soledad y agotamiento que había vivido en su propia piel resonaban profundamente en su corazón. Al ver a Tieu-man, Hoai-ka revivió sus propios temores y luchas, y su corazón se apretó al imaginar el sufrimiento que atravesaba aquella mujer. Ambas se sentaron juntas compartiendo historias sobre los desafíos de la vida, la soledad y las penas de ser madre en circunstancias tan difíciles. Hoai-ka vio reflejada en los ojos de Tieu-man una versión de sí misma, esa misma mujer que en otro tiempo también buscaba una salida en un mundo lleno de pruebas y sacrificios. Aunque no tenía muchos recursos para ayudarla, Hoai-ka rezó por Tieu-man, pidiendo a Dios que le diera la fuerza necesaria para superar las adversidades y encontrar la felicidad que ella misma había logrado hallar.
Ese sentimiento, esa profunda empatía hizo que Joaika comprendiera que no importa cuán duras sean las circunstancias, el amor y la generosidad humana siempre son el motor que permite a las personas superar sus pruebas. Recordó con gratitud a todos aquellos que la habían apoyado en los momentos más oscuros de su vida y deseó con todo su corazón que esos mismos seres generosos pudieran ayudar también a Tieuman, como lo hicieron con ella en su tiempo de necesidad. Este encuentro, aunque casual, tuvo un profundo significado para ambas. Se dieron cuenta de que en los momentos de mayor adversidad, solo el compartir y el amor mutuo pueden aliviar el dolor. Aunque aún no sabían qué les depararía el futuro, en ese instante, ambas se encontraron en el mismo camino, listas para compartir sus vidas y sus luchas. A medida que la tarde avanzaba, Joaika y Jung continuaron la dura tarea de cosechar el maíz bajo el sol abrasador. Las mazorcas llenas y doradas reflejaban el esfuerzo y la dedicación de meses de trabajo. Al ver los sacos de maíz llenándose, Joaika no solo sintió satisfacción por el éxito de la cosecha, sino también una sensación de peso en su corazón. La historia de Tieuman y la preocupación de Jung seguían rondando su mente. Durante todo el tiempo que trabajaron en el campo, Jung no dejó de compartir con ella las dificultades financieras de su familia. Habló de la enorme deuda que su madre había dejado atrás. Aunque había logrado saldar el 70% de esa deuda, el resto ya superaba sus fuerzas. Había intentado todo lo posible, pero ya no tenía a quién recurrir. Quizás tendría que vender la única casa que quedaba en la familia para poder resolver el problema. Joaika escuchaba sintiendo el peso de la ansiedad en la voz de Jung. Se sentía pequeña, impotente ante la situación, incapaz de ofrecerle el apoyo material que tanto necesitaba. Aunque su amor por él era profundo, había momentos en los que por más que uno quisiera, no podía ayudar con lo que más se necesitaba. El corazón de Joaika se apretó al pensarlo, pero Jung, al darse cuenta de su preocupación, la consoló asegurándole que no la culpaba ni estaba triste. Lo único que deseaba era que, sin importar la adversidad, siempre se mantuvieran juntos de la mano, enfrentando todo lo que viniera. Ese amor, ese consuelo, fue todo lo que Joaika necesitó en ese momento. Cuando terminaron la cosecha, Jung le dijo que iría a casa a dejar el maíz y luego volvería por ella. Joaika asintió sin decir palabra, pero en su corazón, las preocupaciones sobre la deuda de Jung y el callejón sin salida en el que se encontraba no la dejaban en paz. Quería hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Siguieron trabajando. Los sacos de maíz se apilaron ordenadamente bajo el árbol. Joaika miró una vez más la vieja casa. Ese lugar había sido donde ella y Jung habían comenzado de cero, enfrentando tantas dificultades, pero siempre con esperanza. Incluso al recordar aquellos tiempos, Joaika se sentía afortunada por haber tenido a Jung a su lado. En una conversación posterior, Jung no olvidó mencionar a Tieuman. Le dijo que el hecho de que ella estuviera en la casa había logrado darle un aire más limpio y ordenado. Aunque la casa ya estaba muy deteriorada, seguía firme, ofreciendo refugio a Tieuman y su hijo. Cada casa, aunque vieja y desgastada, tiene un valor invaluable, el de ser testigo de recuerdos, sueños y el refugio de quienes más lo necesitan. Joaika miró la vieja casa, el lugar que alguna vez fue su hogar, y sintió una pequeña chispa de orgullo. Aunque ya no fuera tan bonita ni tan confortable como antes, al menos seguía en pie, y aún podía ofrecer ayuda a una madre soltera como Tieuman. La vida puede cambiar, pero el amor y la compasión son valores eternos que los seres humanos nunca deben olvidar. Durante esos años de dificultad, Joaika y Jung habían enfrentado innumerables pruebas. Solo se tenían el uno al otro, pero gracias a los sacrificios y la fortaleza mutua, habían superado todas las adversidades. Ahora, frente a la casa vieja, Joaika
Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no venía de las riquezas materiales, sino del amor, la solidaridad y la generosidad de las personas. Llegó la hora del almuerzo, el sol estaba en su punto más alto. Huayca se quedó sentada sola en medio del campo mirando las mazorcas de maíz. Todo a su alrededor parecía más brillante bajo el sol. Pensó en su vida, en las dificultades superadas, en los dolores que había dejado atrás y en el futuro que tenía por delante. Aunque la vida podría empujarla hacia momentos difíciles, sabía que mientras existiera humanidad, personas como ella y Thieu Man encontrarían la luz tras la tormenta. Chào các bạn, rất vui khi được tiếp tục chia sẻ các bạn câu chuyện về Hoài Ca. Nếu bạn cảm thấy đồng hành với hành trình của cô gái này, đừng quên để lại một lượt thích và nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này nhé. Một buổi sáng sớm lại bắt đầu, như mọi khi, Hoài Ca nhanh chóng cầm chiếc chổi lên và bắt đầu vào công việc quét dọn nhà cửa dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Cô di chuyển từng bước nhẹ nhàng, vội vã như những đầy kiên trì. Trong khi đó, bà Bảy ngồi lại một góc nhà, tay chặt những quả chuối thành những loan lỏng để chuẩn bị cho bầy ăn. Những phát ra sắc bén của bà như muốn cắt đứt đi sự lặng lẽ tĩnh mịch của không gian. Cả hai người họ mỗi một công việc nhưng đều không quên những nếp sống giản dị, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên. Đang say sưa với công việc, bất chợt cửa nhà mở ra và tôi bước vào. Hôm nay anh xin nghỉ làm đã rất sớm. Anh thức dậy chuẩn bị đồ đạc và đến thăm Hoài Ca, cầm trong tay một ít đồ chơi nhỏ cho Tony. Anh ghé qua cửa tiện lợi gần ngõ rồi nhanh chóng bước vào ngôi nhà quen thuộc. Bà Bảy nhìn thấy anh và khẽ mở cửa một nụ cười hiền hậu. Chào cháu. Đâu, ngồi đi, anh đáp lại với giọng thân mật, bước vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Không lâu sau, Hoài Ca bước ra từ bếp. Cô mỉm cười nhìn Đô, ánh mắt hiền dị. Chào anh, sao anh lại đến đây sớm vậy? Đô nhìn cô rồi chút ngập ngừng, nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn thăm cô một chút, mang chút đồ chơi cho Tony. Lần trước anh thấy cậu ta chơi rất vui. Hoài Ca nhìn anh rồi cười nhẹ, đưa tay nhận lấy đồ chơi từ anh. Cảm ơn anh, Tony sẽ thích lắm. Cô đáp lại với ánh mắt toát lên sự vui vẻ.